Buenas, ¿cómo te están pasando? Espero que bien. Bueno, ahora viene una charla muy interesante de ingeniero Alfredo Pardo. Se llama Defensa en profundidad para aplicaciones basadas en contenedores. Alfredo es de Córdoba, él es Cloud Security Architect, DevSecOps y también es Python Developer. Él es apasionado por la ciberseguridad, la automatización y las tecnologías emergentes. Él busca evangelizar en mejores prácticas los entornos basados en contenedores y entornos cloud. Así que la charla de él básicamente está basada en hacer que el ciclo de desarrollo de software sea más seguro en aquellas infraestructuras basadas en contenedores. Así que lo vamos a escuchar, que seguramente va a estar muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Si me dan un segundo, les voy a compartir mi pantalla. Vamos a chequear que se vea todo bien. Me avisan de ese lado. Excelente. Bueno, primero quiero agradecer a EcoParty, al Córdoba Hackerspace y a la UTN, que es donde me recibí de ingeniero, por darme esta posibilidad de acercarles esta charla. Hoy les voy a hablar de defensa en profundidad para aplicaciones basadas en contenedores. Y me interesa que se lleven algunos temas importantes para los que quieren iniciarse como DevSecOps. Vamos a ver algunos conceptos y mejores prácticas que si las profundizan van a tener un perfil muy interesante para el mercado actual. En segundo lugar, les quiero compartir algunas herramientas que estuve investigando para ahorrarles también ese camino, que puedan usarlas, que puedan probarlas. Y por último, que puedan pensar en cómo aplicar esto a los ambientes corporativos. Hoy por hoy, cuando vayan a una entrevista, les van a pedir cómo solucionar problemas. Entonces, mientras más puedan aplicar esto a lo que es un negocio, más fácil va a ser por ahí conseguir empleo o pasar con éxito algunas entrevistas. Un poquito más de información sobre mí. Trabajo como Cloud Security Architect en 3XM Group. Soy además profesor de seguridad y auditoría informática en cuarto año de la carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica de Córdoba. Y además soy estudiante todavía. Estoy estudiando la maestría en ciberdefensa en la Universidad de la Defensa Nacional. Por ahora la estamos cursando de manera remota. Se da en Buenos Aires y en Córdoba también. Y bueno, para alinear un poco los conocimientos que tiene la audiencia, quiero contarles para los que no saben qué es un contenedor. Básicamente es una manera de empaquetar aplicaciones y sus dependencias de manera que puedan moverse entre entornos sin sufrir demasiadas alteraciones al momento de la ejecución. Lo que se busca es todo aquello que hace único a una aplicación que esté dentro del contenedor, de manera que todo lo que está hacia afuera pueda estandarizarse, como son los puertos que posibilitan las conexiones de red entre los diferentes contenedores, lo que es compartir volúmenes o sistemas de archivo, etcétera. También es importante incorporar este concepto de Zero Trust. Este framework invita a las organizaciones a desconfiar en todo momento de todo lo que ocurre tanto dentro como fuera del perímetro de las organizaciones, y antes de otorgar cualquier tipo de acceso, incentiva a que se verifique exhaustivamente tanto el origen o quién está solicitando ese acceso. Bien, los contenedores deben analizarse en su contexto, tanto las aplicaciones que corren internamente como todo lo que está alrededor. Por eso propongo este modelo en capas, donde interiormente tenemos a la aplicación con todo lo que eso implica, y exteriormente tenemos el host, que es donde está corriendo efectivamente el contenedor. Tenemos un clúster que administra cada uno de esos contenedores, y a su vez ese clúster está soportado en una infraestructura que puede ser cloud o puede ser on-premise para el caso de empresas que tengan los servidores dentro de su propio edificio. A cada una de estas capas las he identificado con un número para que puedan seguirlas a lo largo de la presentación. Voy a mencionar algunas acciones y controles que se pueden hacer sobre las aplicaciones y después las voy a describir en un poquito más de detalle.
Tenemos diferentes etapas: el modelado de amenazas o threat modeling, el análisis de composición de software o software composition analysis, las pruebas de seguridad estáticas o static application security testing y las pruebas de seguridad dinámicas o dynamic application security testing. Estas son solo algunas acciones o controles que se ejecutan sobre aplicaciones, hay muchos más por supuesto, pero la idea es darles algo introductorio para que puedan continuar profundizándolo. Modelado de amenazas es específicamente identificar, comprender y comunicar tanto amenazas como mitigaciones a algo de valor que queremos proteger. Esto por lo general se intenta preferentemente que se realice en las etapas iniciales del desarrollo, en la etapa donde se está diseñando la arquitectura de la aplicación. Y uno de los desafíos que se van a encontrar cuando quieran realizar esto es que por lo general los equipos de arquitectura o de desarrollo no tienen documentación suficiente sobre la arquitectura de la aplicación, con lo cual va a ser primero difícil de identificar los componentes y luego agarrar cada componente y poder identificar las amenazas que rodean a ese componente específicamente. Luego tenemos el análisis de composición de software, que básicamente consiste en analizar las dependencias que componen a una aplicación, tanto de terceros como de código abierto, y ver si esas dependencias tienen vulnerabilidades conocidas o si están desactualizadas, por ejemplo, para actualizarlas. Un ejemplo de esto puede ser las aplicaciones de backend basadas en Node.js. Tienen, por ejemplo, un archivo que se llama package.json que nombra las dependencias y las versiones de cada una de estas. Y a su vez estas dependencias tienen otras, armando un árbol de dependencia, y esto puede ser muy complejo porque si bien el paquete principal puede no tener vulnerabilidades, sí lo pueden tener sus dependencias. Luego tenemos las herramientas SAST o de análisis estático de código, que buscan básicamente en el código identificar funciones explotables para encontrar fallas de seguridad. Por lo general estas herramientas hoy tienden a ir hacia el IDE o hacia el entorno de desarrollo. Algunos ejemplos de esto puede ser, o que he visto, son Visual Studio, que tiene algunas extensiones que no solo sugieren recomendaciones sobre el código, sino también sobre los paquetes y las versiones de los paquetes, o sea, van un poquito más allá y también se meten en lo que es Software Composition Analysis. Después, las pruebas de seguridad dinámicas o herramientas de SaaS son básicamente los analizadores de aplicaciones web que usualmente se usan desde el exterior de la aplicación para ver qué vulnerabilidades encontramos desde fuera. OWASP tiene un proyecto que se llama OWASP Benchmark, que busca puntualmente analizar científicamente los resultados de las diferentes herramientas y comparar la precisión que tienen estas. Alguna documentación que puede servirles para apoyarse en cada una de estas etapas. Tenemos, por ejemplo, para lo que es análisis estático, las prácticas de código seguro propuestas por OWASP. Para lo que es análisis dinámico, tenemos el OWASP Top 10 de aplicaciones web y el de REST APIs. Un dato interesante propuesto por Gartner es que para 2022 se espera que el 80% de las brechas de seguridad ocurran en las REST API, con lo cual si se especializan en esta área van a tener un futuro prometedor. Y luego tenemos el estándar de verificación de seguridad de aplicaciones que los va a ayudar a profundizar, a ir más allá de este top 10 que incluye lo más común, pero no va a fondo. Este estándar les va a permitir ahondar un poquito más en ese tema. Tenemos algunas herramientas de análisis de vulnerabilidades. Las más comunes hoy en el mercado son WhatsApp, que una característica diferencial que tiene es que tiene una imagen Docker que ustedes la pueden integrar fácilmente a entornos de integración continua y se puede extender, es una herramienta gratuita. Burp Suite también tiene su Community Edition que nos puede ayudar a hacer un análisis en más profundidad, quizás un poquito más manual en esta edición, pero también tiene versiones corporativas que se pueden integrar a pipelines.
Y luego, si queremos evitar exponer credenciales o secretos dentro del código de nuestra aplicación, podemos apoyarnos en herramientas como Vault de HashiCorp. El Center for Internet Security es un sitio, su sitio es esecurity.org, que ofrece soluciones, productos, servicios y herramientas, y tiene algo muy interesante que son documentos para diferentes componentes de la arquitectura, como lo son proveedores de cloud, servidores web, servidores de base de datos, software de virtualización, etc. Es sin duda el lugar principal para visitar cuando queremos empezar a encontrar mejores prácticas a aplicar en cada uno de los componentes de nuestro entorno, y es algo que yo uso habitualmente en mis clases también para acercar a las mejores prácticas. Bien, habitualmente cuando comenzamos a desarrollar una aplicación, el número de contenedores es pequeño. Esto por lo general puede correrse en un solo equipo y es bastante fácil de administrar. Docker es un software que permite la creación, implementación y ejecución de aplicaciones basadas en contenedores. Una característica fundamental de Docker es que hace uso del kernel del sistema operativo, lo que hace que sus imágenes sean livianas y tengan muy buen rendimiento. Y creo que es importante entender la arquitectura de cada uno de los componentes que vamos a ir viendo para saber por dónde pueden venir los ataques. Docker tiene su motor que se llama Docker Engine, que tiene tres componentes. El principal es el server o Docker Daemon, que es el que se encarga de administrar las imágenes, los contenedores, la red y los volúmenes de información. Luego tiene una REST API que sirve para interactuar con este daemon y exponer hacia el exterior interfaces, ya sea para comandos o para scripts específicamente. Y luego tiene el client o el Docker CLI, que es el comando Docker, que a través de la REST API se encarga de administrar este daemon. Desde un punto de vista de más alto nivel, el cliente de Docker se puede comunicar si está en el mismo host directamente con la REST API, si el host o el Docker daemon está en otro equipo, utiliza Unix sockets para comunicarse, y tienen algunos componentes como las imágenes, que son plantillas de definición de qué va a tener un container, donde se definen qué paquetes va a tener, cuál va a ser el usuario con el que va a correr, etcétera. Entonces el container pasa a ser una instancia de la imagen. Básicamente se toma la imagen y el container es la ejecución de lo que se define en esa imagen. Y por otra parte, el otro componente importante es el registry, que es donde se almacenan estas imágenes para ser descargadas y luego transformadas en contenedores al momento de ejecución. Tenemos registries tanto públicos como privados. Uno público es Docker Hub, que está el link ahí listado en la parte inferior. Y cuando pensamos en ataques comunes a Docker, podemos pensar en lo que son ataques comunes a un sistema operativo para lo que son los contenedores, en el que un atacante busca obtener acceso o ejecutar código remoto en el contenedor. Esto puede ser encontrando fallas en la aplicación, por ejemplo, buffer overflow, SQL injection. Y una vez que el atacante logra ingresar a este container, si las configuraciones son malas, va a tener posibilidad de saltar a otros containers o de incluso acceder al Docker daemon para persistir este ataque, recordando que los containers por lo general tienen una corta vida útil, por lo general, en el mejor de los casos, saben estar más tiempo corriendo. Y con respecto al registry, se puede pensar en ataques de tipo man in the middle, donde intentamos descargar una imagen y recibimos una imagen diferente a la que intentamos descargar, con lo cual acá es importante incorporar el concepto de Docker Content Trust, que básicamente implica verificar la integridad de la imagen a través de firmas o signatures y por supuesto verificar quién es el que publicó esa imagen. Bien, cuando vamos al sitio de C-Security que mencionábamos hace un rato, nos encontramos con muchas versiones de benchmark para diferentes versiones de Docker. Puntualmente nos interesa ahondar un poquito en lo que es la Community Edition, que es la versión gratuita
que es la que más se está utilizando. Y entre sus mejores prácticas tenemos todas estas. Configuración del host se refiere puntualmente a particiones, a cómo está configurado el servicio. Configuración del Docker Daemon establece algunas restricciones a nivel de red. Habla puntualmente de lo que son namespaces, que son, permite agrupar establecer grupos de contenedores que corren una aplicación determinada, de manera que otros grupos de aplicaciones no puedan acceder a estos contenedores y viceversa. Luego, archivos de configuración del Docker Daemon que nos permiten establecer algunas limitaciones a nivel de red. Imágenes y archivos de build tiene mejores prácticas para, por ejemplo, descargar imágenes de repositorios correctos, no usar la cuenta de root a la hora de correr imágenes, asegurarnos que la imagen tiene la mínima cantidad de paquetes que necesita para correr la aplicación, etc. Runtime de contenedores se refiere a configuraciones seguras de Linux, limitar recursos de memoria y de CPU, entre otras cosas. Y operaciones de seguridad hace foco puntualmente en limitar la cantidad de contenedores que podemos ejecutar en un host con el fin de no ahogar sus recursos. Y Docker Swarm es una opción de orquestación de contenedores. En este caso no la vamos a ver porque vamos a ver una alternativa. Afortunadamente, todos estos controles que en este documento están intentados para correrse de forma manual, están automatizados ya con algunas herramientas. El mismo Docker provee esta herramienta que se llama Docker Bench for Security, donde podemos ver Alfredo, básicamente... me Sí, parece que las filminas están. ¿Estás seguro que estás en la filmina adecuada? Ahí está, ahí se actualizó. bien, ok, Ahí está. Sí, ahí recién se actualizó. Quedó trabado hace unos minutos, 2 minutos más o menos, pero también se entendía igual. ok, perfecto. ¿No? Bueno, entonces acá tenemos cada uno de los controles que estaban listados en este documento. Están ejecutados de manera automatizada y esto, por suerte, nos permite ir a un formato JSON que después podemos luego analizar con otras herramientas. Y luego procedemos a lo que es el análisis estático de imágenes. Ya superamos todo lo que es la etapa de configuración de Docker en sí. Ahora vamos a ver cómo están las imágenes que estamos usando dentro de Docker. En este caso hice un pequeño estudio tomando un post en el blog de Docker, donde listaban las imágenes más populares de 2019 y las más buscadas. Armé una lista de estas imágenes y estuve corriendo 3 herramientas principalmente que se dedican a este fin. Por un lado tenemos Anchor Engine, tenemos Clair y tenemos Trivi. Como pueden ver en los gráficos, Trivi pudo obtener resultados donde las otras dos no lograban hacerlo en algunos casos. Con Clair estaban bastante parecidos los resultados en otro tipo de imágenes y sacaban bastante diferencia con Anchor Engine. Esto se puede ver un poquito más en detalle en los otros gráficos. Analicé, si mal no recuerdo, unas 15 imágenes. Y eso me llevó a decir, bueno, Trivi es mucho más fácil de instalar, de ejecutar y obtiene mejor resultado, con lo cual, si tengo que hacer análisis estático de imágenes, me quedo con esta herramienta. Adicionalmente, como en los otros casos, nos permite exportar a JSON para luego poder analizar con alguna herramienta, como fue el caso que hice para esta investigación. Y algo interesante que pasó para mi sorpresa, hice un artículo con este análisis y terminó siendo compartido por la cuenta oficial de Aqua Security, lo que me puso muy contento, así que es interesante por ahí hacer estos análisis y no quedárselos uno, sino poder compartirlos. Bien, luego dejamos lo que es la capa de contenedores y pasamos a lo que es la capa de host. En el mismo sitio de C-Security, si por ejemplo deseáramos utilizar Ubuntu para correr nuestro host, nuestra máquina virtual en la nube,
tenemos la posibilidad de primero elegir entre diferentes versiones de Ubuntu y luego tenemos opciones para los diferentes cloud providers, para los principales, para AWS, para Azure y para Google Cloud. Esto facilita el lanzamiento de máquinas virtuales con esta configuración ya lista y por defecto. Y por supuesto tiene un costo adicional a lo que sería crear nuestra propia máquina virtual con nuestra propia distribución de Ubuntu por todo el mantenimiento que estas imágenes llevan. Tenemos también mejores prácticas para diferentes versiones de Ubuntu que sí considera que están aún soportadas o que están aún corriendo. Algunas características de estas mejores prácticas son la configuración inicial, donde se define el sistema de archivos, las actualizaciones, la utilización de sudo para evitar el uso indiscriminado de la cuenta root, algunas configuraciones de inicio y demás. A nivel servicios, se busca que servicios críticos, como por ejemplo la sincronización de tiempo, estén corriendo y aquellos servicios comunes que no son necesarios que se deshabiliten. A nivel configuración de red, buscamos que los archivos host-allow y host-deny, que se encargan de permitir y de rechazar accesos, estén configurados, que esté configurado el firewall y que aquellos servicios o aquellos protocolos de red desconocidos se deshabiliten. A nivel login y auditoría, que el login esté habilitado y protegido, que la retención de datos sea apropiada. A nivel acceso, autenticación y autorización, verificamos, por ejemplo, las configuraciones de SSH, de usuarios y grupos y de programación de tareas con cron. Y a nivel mantenimiento de sistema, verificamos tanto archivos que tengan privilegios de ejecución excesivos como configuraciones de archivos críticos en la administración de usuarios, como son PassWD y Shadow. Tenemos una herramienta que, si bien no es específica o no hace referencia específicamente al sysbenchmark, nos sirve para auditar y está muy alineada con lo que es el benchmark, que se llama Linis. Esta herramienta nos da muy buenos resultados por pantalla. Desafortunadamente, como salida, produce un archivo DAT que a la hora de analizarlo es bastante complejo y poco útil. Pero por suerte hay alguien que desarrolló una herramienta que convierte ese archivo DAT ya sea a formato JSON o HTML para ser analizado. Bien, hasta acá hemos hablado de una pequeña cantidad de contenedores que estaban corriendo quizás en un solo host y que eran fácilmente administrables. ¿Qué pasa cuando escalamos esto a un nivel empresarial? Cuando los contenedores pasan a ser cientos o miles, se hace muy difícil la orquestación, se hace muy difícil la administración, entonces debemos acudir a una herramienta de orquestación. La herramienta de orquestación por excelencia hoy es Kubernetes, que permite automatizar la implementación, el escalado y la administración de estas aplicaciones basadas en contenedores. Kubernetes usa unas unidades lógicas que se llaman pods, donde agrupan uno o más contenedores, y esto le permite, por un lado, estandarizar la forma de despliegue y hacerla que sea sencilla. Al igual que como hicimos con Docker, es conveniente que veamos un poquito de la arquitectura de Kubernetes para entender por dónde pueden venir los ataques. Tenemos dos grandes componentes, por decirlo de alguna manera. Por un lado tenemos el control plane, que es lo que está sobre la izquierda, y por otro lado tenemos los nodes, que es lo que está abajo a la derecha. Los nodes son los que, o worker nodes, son los que efectivamente ejecutan la carga de trabajo. Tienen dos componentes principales, el kubeproxy, que se utiliza principalmente para establecer las conexiones de red con el máster, y el kubelet, que es el que hace el monitoreo para el nodo mismo y para los pods o para los containers que están corriendo en los pods. Si tienen algún problema, puede destruirlos y volverlos a inicializar. Por otro lado, en el control plane tenemos el Kube API Server, que es el que se comunica con los worker nodes y que hace el manejo de pods junto con el Kube Scheduler.
y etcd, que es una base de clave valor que básicamente tiene todo el estado del clúster. Entonces los ataques por lo general a Kubernetes vienen dados por cuestiones de mala configuración. Por ejemplo, si etcd no tiene autenticación y tiene permisos de escritura, le puede permitir al atacante modificar el estado completo de nuestro clúster y poder acceder a lo que desee. Por otro lado, si accediéramos a un container dentro de un pod y el token que está expuesto dentro de ese container no tiene controles, no tiene roles asignados correctamente en el API server, nos puede permitir saltar a otros pods o controlar el mismo API server y tener control absoluto del clúster también. En el sitio de C-Security también encontramos benchmarks para diferentes versiones de Kubernetes y adicionalmente podemos encontrar para Google. Es importante aclarar que Kubernetes fue desarrollado inicialmente por Google y Google es el que más aporta a su desarrollo y tiene muchas facilidades en Google Cloud para lo que es levantar un clúster. Y otra cosa interesante a mencionar es que los controles que mencionamos para el masternode, en el caso de los cloud providers, por lo general es administrado por ellos, entonces no es mucho lo que vamos a poder controlar o modificar en ese caso. Las mejores prácticas de Kubernetes van básicamente hacia los componentes del control plane, cómo configuramos el masternode, el API server, el controller y el scheduler. Para etcd específicamente se busca que tenga autenticación y que use certificados, lo que decíamos recién, que no quede público y que de alguna manera requiera, que no quede, que no permita login anónimo para obtener información. La configuración del control plane va relacionada a configuraciones de archivos, de roles y de auditoría principalmente. En los worker nodes verificamos también archivos de configuración específicos del nodo y que no esté expuesto el kubelet, que era el que manejaba los pods. Y a nivel políticas, tenemos una amplia variedad de políticas. Tenemos Airbag, que es el control de accesos basado en roles que usa Kubernetes. Tenemos cuentas de servicio. Tenemos Pod Security Policies que permiten restringir la ejecución de pods dadas ciertas condiciones. Lo mismo puede aplicarse a nivel de red con las Network Policies y además tenemos lo que es administración de secretos. Por suerte también tenemos una herramienta interesante desarrollada por Active Security que ejecuta este benchmark por nosotros, tanto en el master node como en el worker node. Como dije recién, esto siempre y cuando estemos en un entorno que controlemos completamente nosotros. En el caso de que estemos corriendo esto en la nube, solo podríamos correr este análisis sobre el worker node para obtener estos resultados. Y esto también, afortunadamente, puede exportarse a JSON para ser analizado. Luego tenemos herramientas como KubeHunter, que nos ayuda a ver aquellos servicios que están expuestos, que recién mencionamos, que nos interesa particularmente el kubelet, ver si está expuesto, si podemos obtener información sensible para inicialmente acceder a un contenedor. También se puede exportar a JSON, como la mayoría de las herramientas. Esta puntualmente que vamos a ver no se puede exportar, pero es muy útil, es una herramienta que permite trabajar sobre un tema bastante complejo, que es la administración de roles, nos permite identificar a aquellos que tienen privilegios excesivos e ir ajustando acorde a las necesidades que tengamos. Luego tenemos algunas herramientas que van más allá de lo que es configuración y que ya trabajan a nivel runtime. Falco es una de ellas, permite escribir políticas en archivos YAML y estas políticas se controlan en tiempo de ejecución. Si vemos que hay alguna violación a la política, podemos tomar algunas acciones, por ejemplo, destruir el pod. Y hay otras herramientas que nos permiten monitorear exhaustivamente lo que son las llamadas al sistema y otros eventos. Bien, hasta acá trabajamos bastante en lo que es configuraciones, mejores prácticas. Tomamos todas las medidas necesarias para cuidar nuestro clúster, pero a veces esto no es suficiente. A veces aún pueden haber cuestiones que pueden hacer que nuestros contenedores terminen abajo.
¿Qué podemos hacer para que este plan no falle? Bueno, podemos ir un poquito más allá. En el sitio oficial de Microsoft hay un posteo que propone una matriz de ataque para Kubernetes basada en la matriz de ataque de Maitre, donde propone diferentes técnicas y tácticas para que podamos descubrir y tengamos una mejor visión sobre la superficie o los vectores de ataques que puede llegar a tener Kubernetes. Por otra parte, lo que es la administración de conexiones de red a nivel Kubernetes, las conexiones seguras entre pods, es un tema bastante complejo y ahí es donde la Service Mesh viene al rescate. Básicamente, la Service Mesh es una capa de infraestructura que se dedica a hacer las comunicaciones seguras, rápidas y confiables y nos desentiende a nosotros de esa tarea tan compleja. Istio es un proyecto open source que hace una implementación de una Service Mesh. Usa el concepto de sidecar, que básicamente dentro del mismo pod corre un contenedor que actúa como proxy. La herramienta puntualmente que hace proxy se llama Envoy. Y esto se administra desde una torre de control o control plane y es lo que constituye la Service Mesh. Luego tenemos otro concepto interesante que es Open Policy Agent. Es un motor de políticas de código abierto que básicamente busca despegar lo que es la definición de políticas de cada uno de los componentes de nuestra infraestructura. Se desarrolla con un lenguaje declarativo que se llama Rego y se puede aplicar a diferentes componentes del entorno, como ser microservicios, Kubernetes, REST APIs, incluso pipelines. En su sitio oficial tenemos esta imagen que nos puede dar una visión general de cada uno de los componentes donde OPA puede aplicarse. Y el link que ven en la parte inferior es un lugar donde es un playground, donde podemos ir jugando con las diferentes políticas, ir entendiendo cómo funciona e ir integrándolo con cada una de las herramientas de nuestro entorno. Pasamos a la otra capa, que es la de infraestructura que soporta nuestro clúster. A nivel mejores prácticas de cloud, cada uno de los principales cloud providers tiene su benchmark. Vamos a comparar detalles de algunos de ellos. En principio, el que más completo propone su benchmark inicial es Azure. Abarca no solo los servicios en común que tiene con el resto de los cloud providers, sino que es más específico en consideraciones especiales de seguridad, en Platform as a Service. Y, por ejemplo, si vemos el de Google Cloud, tiene lo que identifica a los tres, más algunos servicios específicos de lo que es storage y bases de datos. Sobre AWS, si bien parece que es medio escaso el benchmark inicial, tiene un benchmark secundario en el cual trabaja con aplicaciones de 3 capas y va más en profundidad en lo que son configuraciones para recursos específicos de AWS. Para cada una de estas herramientas, para cada uno de estos cloud providers, listo algunas herramientas ahí en la parte inferior para que puedan ver luego qué automatizaciones se pueden hacer sobre eso. Y me gustaría contarles un poco qué controles se aplican principalmente, cuáles son los que tienen en común sobre todo. Lo que es Identity and Access Management habla principalmente de definir los roles de los usuarios que van a hacer uso de nuestro cloud, de asignar estos usuarios a grupos, de hacer una separación adecuada de tareas, privilegios mínimos. Tenemos políticas de contraseñas, tenemos el requerimiento de uso de Multi-Factor Authentication, que hoy muchas cuentas son atacadas justamente por contraseñas débiles y el MFA reduce muchísimo esta superficie de ataque. Luego tenemos a nivel networking algunas diferencias entre los cloud providers. Por ejemplo, Azure usa un concepto de firewall que es único en su entorno, o sea, se aplica tanto a máquinas virtuales como a nivel subred. En cambio, AWS maneja por un lado lo que son security groups para proteger un grupo de instancias, por ejemplo, y las network ACLs que se aplican a nivel subred. Luego, a nivel logging, los diferentes clouds tienen diferentes herramientas
que dan la posibilidad de mandar logs de aplicaciones, logs de los mismos recursos, poder definir alertas e incluso eventos que pueden con algunas herramientas serverless ayudar a actualizar configuraciones y a bloquear algunos ataques. Y también tienen herramientas de monitoreo de acciones específicas sobre el cloud, sobre la cuenta. Por ejemplo, asegurarnos de que alguien no esté levantando una instancia en una región que nosotros no deseamos que lo esté haciendo, o que no estén minando bitcoins en alguna máquina virtual, etcétera. Luego, para lo que es on-premises, VMware es un proveedor que tiene la mayor cuota de mercado en lo que es servidores que se manejan internamente en las empresas. Esta no es puntualmente mi área de expertise, pero sí quería compartirles algunos grupos de controles que se hacen sobre este tipo de infraestructura, que van básicamente en cómo se instala, en cómo se administran las máquinas virtuales desde la consola, cómo se configura cada una de las máquinas virtuales, cómo está protegido el almacenamiento, cómo está configurado el logging, etc. Bien, hasta ahora hemos visto muchísimos conceptos, prácticas, herramientas, salidas en JSON, pero ¿qué pasa con esto? ¿Cómo lo organizamos? ¿Cómo le damos valor a una empresa, a un cliente o a un gerente para decirle, mira, estamos haciendo esto que viéndolo de esta forma te puede ser realmente útil para tomar decisiones? Bueno, acá sí puede ser, a ver, ¿están viendo bien ahí? Sí, sí, está bien. Bueno, entonces una alternativa que propongo para solucionar este problema es centralizar la información. Hay una herramienta que es libre que se llama Apache Superset, una herramienta de Business Intelligence que trabaja con diferentes proveedores de base de datos relacionales. Se integra con algunos proveedores de autenticación como OpenID y LDAP y tiene mucha potencia para lo que es desarrollo de gráficos y dashboards. Acá pueden ver un screenshot que muestra un poquito el potencial de esta herramienta. Y en el caso de trabajarla, lo que hice puntualmente fue con algunos scripts de Python, tomar todas estas salidas de JSON y alimentar su base de datos, que es un PostgreSQL. Si me permiten, salgo un segundito de la presentación y les muestro un poco sobre esta herramienta. Principalmente lo que más nos interesaría ver es esta parte de sources, que es donde vamos tirando cada una de las tablas. Podemos crear nuestras propias tablas o importar desde otros orígenes, como archivos CSV, por ejemplo. Y en estas tablas podemos, además de lo que viene por defecto de la base de datos, hacer algunas definiciones de cómo queremos que se visualicen esos campos. Bueno, acá puntualmente, abriendo una tabla, puedo, por ejemplo, hacer un gráfico seleccionando algunas métricas, tipo de nodo, por ejemplo, y me arma muy rápidamente un gráfico. Estos gráficos se graban y después al momento de grabar se pueden mandar a un dashboard. Y ya les quiero mostrar directamente cómo queda un dashboard armado y funcionando. En este caso tenemos la información de Docker Bench con cada uno de los detalles de los controles acá abajo. Voy a ampliar un poquito para que puedan verlo bien porque entiendo que no se debe ver bien ahí. Entonces tenemos cuál es el estatus de cada uno de los controles y abajo el detalle de cada uno de esos controles. Luego, para lo que es análisis estático, si recuerdan, corrimos una gran cantidad de herramientas sobre diferentes imágenes. Lo voy a refrescar porque cuando le hice zoom perdí las imágenes acá.
Bien, entonces acá tenemos un gráfico en el que tenemos el detalle de las vulnerabilidades por cada una de las imágenes que analizamos. Tenemos, por un lado, un filtro de severidades. Por ejemplo, si quisiera ver solamente las severidades altas de cada una de estas imágenes, se refresca automáticamente el gráfico y el detalle abajo. Y lo mismo si quisiera ver algo específico de una imagen, ¿sí? Se filtra automáticamente y de esta manera muy fácilmente podemos jugar con esa información. Y por último tengo este Kubebench, que es lo de Kubernetes. Si recuerdan, teníamos el Master Node y el Worker Node. Lo mismo podemos filtrar por tipo de nodo para ver abajo cómo resultaron los controles y por tipo de severidad o cómo nos dieron cada uno de esos controles. Volvemos un poquito a la presentación. Bien, estos son los gráficos que fuimos viendo. Y para resumir, quiero dejarles algunas ideas clave. Primero, es importante que cuando tenemos una arquitectura compleja podamos definir capas para poder, junto con el concepto de Zero Trust, hacer un modelo de defensa en profundidad donde desconfiemos de cómo está configurada cada una de esas capas y podamos no solo basarnos en mejores prácticas, sino por ahí evaluar estas configuraciones con algunas herramientas externas. Podemos usar sitios como el Sysbenchmark para tomar como base para estas mejores prácticas. Podemos aprovechar estas herramientas libres para cuidar el presupuesto. Hay muchas herramientas que aplicándolas, ejecutándolas, ya nos dan una postura de seguridad bastante completa sin invertir demasiado dinero. Y por último, el hecho de centralizar la información puede primero facilitar la información y por otra parte ayudarnos a convencer a nuestro cliente o a nuestro gerente para que pueda terminar, tomar las decisiones adecuadas para tomar acciones sobre cada uno de estos hallazgos que hicimos sobre nuestro entorno. Así que bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Muchísimas gracias por la atención y quedo disponible para las preguntas. Muchas gracias, Alfredo. La verdad que estuvo muy bueno, sobre todo esta última parte de la centralización de información, me pareció muy interesante. Así que, bueno, pasemos al apartado de preguntas. Antes de eso, mientras van mandando preguntas, les quería recordar que hasta las 15 horas hay tiempo para registrarse en el sorteo en Eventbrite. Y también al finalizar la eco hay una sorpresa audiovisual ahí mismo en Twitch. Quédense porque va a estar muy buena. O sea, realmente va a estar muy buena porque hay mucha expectativa sobre eso, así que quédense. Bueno, pasamos con las preguntas. Vamos a ver las que tenemos acá anotadas. Entre AWS y Google Cloud, ¿cuál recomendás? Qué buena pregunta. Bueno, depende de las necesidades de negocio que tengan. Un ítem importante a considerar, como decía hace un rato, es que Google es el desarrollador de Kubernetes, con lo cual todo lo que es Kubernetes es más fácil de administrar desde mi punto de vista en Google Cloud. Y quizás encuentren que Google Cloud es más simple. Cuando ves AWS, la cantidad de servicios es abrumadora y Google Cloud en principio tiene menos servicios y es un poquito más fácil de administrar, pero depende mucho de las necesidades de negocio. AWS también tiene servicios muy buenos que cubren otros casos de uso y depende de cuáles sean las necesidades puntualmente. Bien, bien, bien. Otra pregunta, ¿puedo saber si lo que se instaló utiliza una arquitectura de contenedor? Calculo que esto es de una perspectiva de ataque, me parece, lo que estaba planteando. Eh, Si lo que se instaló, asumamos en un host, claro, utiliza una arquitectura de contenedor, bueno, así como mencionamos Docker, hay algunas otras tecnologías. Lo que habría que hacer es básicamente ir a nivel procesos y ver si identificamos algún proceso que nos indique que hay una tecnología de contenedores corriéndose en ese equipo. bien, bien, bien. Otra pregunta, ¿es recomendable tener contenedores Docker desplegados para aplicativos de producción o sería mejor usar Kubernetes?
Bueno, eso depende mucho de la escala. Como decía recién, por ahí hay algunas organizaciones que corren con un Docker Compose que básicamente levanta 2 o 3 contenedores en un host y listo. Después hay otras que usan Docker Swarm, que es un intermedio, es fácil de administrar y va muy pegado a Docker. Y ya para mayor escala, sí me parece que es muy importante pensar en Kubernetes. Bien, bien, bien. Otra pregunta que tenemos por acá ¿es conveniente tener un ambiente en cloud personal o es mejor tenerlo on-premise o ponerlo localmente? Bueno, si es personal, depende mucho. Si tenés infraestructura para tener algo local, por ahí es mejor, porque no estás expuesto al mundo. Si lo tenés en la nube, mínimamente tenés que usar un benchmark para asegurar tu cuenta, ponerle multifactor, asegurarte de no exponer credenciales en el código. Un problema común que se ve por ahí es que hay gente que escribe código y lo comparte en GitHub y tiene las keys de acceso a AWS y eso te puede matar económicamente porque pueden poner a correr máquinas, a minar bitcoins, a levantar cientos de máquinas y después Claro, esa cuenta es impagable, así que depende también del caso de uso y de qué tan dispuesto estés a aplicar controles de seguridad, por ejemplo, si vas a llevar a algo a la nube. claro, sí, sí, tal cual. Bien, otra pregunta acá es, ¿cómo es el ciclo de desarrollo de seguridad? ¿Se aplica tener DES, QAS y PRD? No sé qué son esas siglas, la verdad. No, quizá quisieron decir Dust o SAST, son Claro, las que mencioné yo, pero bueno, para darle forma un poco a la pregunta, habitualmente lo que se hace es las herramientas de SAS, que es análisis estático, de Software Composition Analysis, idealmente las debería ver el desarrollador en su IDE, en el caso de que eso no suceda, cuando envía código a un repositorio, se deberían ahí disparar acciones que hagan estos chequeos y correr quizás alguna herramienta automatizada también de análisis dinámico de aplicaciones que permita por lo menos identificar la low hanging fruit, que se llama, los riesgos más palpables por un atacante, y bien, luego sí hacer un análisis más profundo, ya con un pen testing quizás, una herramienta, hacer un análisis un poquito más detallado. perfecto. Acá una pregunta que se me pasó es, ¿esto nos sirve para plataformas cloud y on-site? Sí, hasta el punto de la infraestructura y por ahí hice la diferencia en el último punto, que era la capa de infraestructura entre cloud y on-premise. En on-premise quizás tengan algo como VMware, entonces todo lo que está arriba de esa capa les sirve. Kubernetes se puede ejecutar perfectamente en lo que es on-premise. Bien. ¿Qué tan vulnerables son hoy en día los contenedores respecto a otras arquitecturas? Depende básicamente de la configuración del contenedor y es uno de los temas que mencionamos recién. Por ahí, si estás corriendo un container como root y alguien logra acceder a ese container porque tu aplicación tenía muchas fallas de seguridad, es probable que pueda escalar privilegios, acceder al Docker Daemon o acceder al clúster de Kubernetes y demás. Entonces la seguridad viene dada en principio desde la imagen, desde el template, de cómo configuramos esa imagen, de la aplicación que corre esa imagen, y luego sí ir más en detalle a las configuraciones a nivel Docker y a nivel Kubernetes. Perfecto. Bien, tenemos una más, hay varias más, me parece. En tu experiencia, ¿cuál considerás vos más segura de las infra para implementar RPA? RPA. Sí, vamos a ver que supongo que debe ser. No sé a qué hace referencia con Sí, RPA sí, puntualmente. sí, no sé, vamos a esperarlo. Vamos a esperar que nos digas. Tenemos otra. Una que te hago yo, digamos, que me surgió la duda. Cuando uno descarga, por ejemplo, una imagen de Docker, del Docker Hub, ¿te ha pasado que, que te has encontrado que tenía bugs de seguridad y que esa imagen estaba desplegada, por ejemplo, en un montón de lugares, o sea, tenía contenedores? ¿Y cómo hiciste como para resolverlo, digamos? Bien, bueno, sí, sí pasa, pasa mucho. Por ejemplo, cuando
cuando descargamos algunas imágenes de Node para correr un backend, las que estaban basadas en Debian, si le corrías alguna herramienta como Trivi, encontrabas un montón de vulnerabilidades en esa imagen. Y luego tenías alguna alternativa como la misma imagen de Node basada en Alpine y esa quizás no tenía vulnerabilidades. Entonces es importante eso a la hora de elegir qué imagen usar como base para nuestra aplicación, poder comparar diferentes versiones que a lo mejor podemos correr lo mismo y sin vulnerabilidades. Bien, bien, bien. Acá nos están diciendo que RPA sería automatización de procesos, ¿puede ser? Eh, Ok, sí, bien, no tengo el conocimiento de la sigla, pero bueno, básicamente todo esto que describimos se puede integrar a un pipeline de integración continua. Hay muchas herramientas, está GitLab, está Jenkins, abarcan diferentes etapas. GitLab por ahí es más completa. Si es esa la pregunta, creo que va por ahí la respuesta, digamos, tratar de integrarse con esas herramientas e incluir los controles y automatizar sobre esas herramientas. bien, bien. Sí, sí, me parece que apunta a eso. ¿Qué pruebas de seguridad automatizadas corres en tu arquitectura de contenedores? Bien, todas estas herramientas que estuvimos viendo, comenzamos por el Docker Bench, luego pasamos a lo que es Kubernetes, el análisis estático de imágenes, Kubernetes, el Kubebench, el Kubehunter, el Kubescan para el tema de controlar los roles, y bueno, después las configuraciones de host, también es importante, no es menor el tema, por ejemplo, en las máquinas virtuales que corren en Amazon o en algún cloud provider, de ver que no estén expuestas credenciales en variables de entorno, que al entrar a ese host tenemos acceso completo al cloud prácticamente, a través de la CLI podemos eh, tomar control completo de una cuenta de AWS, entonces de todo un poco, digamos, hay muchas herramientas e incluso para los benchmarks de cloud vimos que también hay algunas. Así que les recomiendo que corran todas las que puedan y que se saquen las dudas de ver si hay falsos positivos o no y que si pueden hacer pruebas manuales de cosas que no estén en esas herramientas también las hagan. Claro, sí, sí. Otra pregunta más. ¿Podés tener ambientes AWS y Azure en la misma aplicación? ¿Conviven los contenedores de las dos plataformas? Es media rara la pregunta, pero podés tener un clúster de Kubernetes en Azure y un clúster de Kubernetes en AWS y que exista comunicación externa a través de esas aplicaciones, eso sí se puede. Y bueno, después dentro de cada cuenta puedes tener VPCs aisladas que a su vez se comunican internamente y no salen al exterior. Hay muchas opciones de hacer esas configuraciones. Habría que ver Claro, cuál es la que más se ajusta al caso de uso. exacto. Bien, bien, bien. En tu experiencia, ¿por qué crees que hay más ataques en el registry de Docker? Y bueno, porque Docker Hub es un lugar donde se descargan imágenes continuamente, son millones de descargas de imágenes y podemos encontrar gente que incluso introduce imágenes maliciosas ahí. Así que por eso es importante el concepto este de Docker Content Trust, de que cuando uno desarrolla imágenes para su compañía, trate de firmarlas y cuando al momento de descargarlas también chequear esa signature para validar la integridad de esas imágenes, asegurarnos que siempre estamos usando la imagen que realmente pretendemos usar. Bien. Acá nos dice un usuario, última pregunta, dice, respecto al manejo de secretos, si al final la instancia del Docker puede ver los secrets, ¿es tan seguro usar herramientas como Vault? La herramienta puede tomarlos al momento de ejecución, que no es lo mismo que estén expuestos como variable de entorno. Entonces sí es seguro usar herramientas como Vault. Bien. Otra, ¿alguna experiencia con OpenShift? No, en mi caso no tengo experiencia con OpenShift. ¿Por qué crees que no se da una configuración más segura de manera predeterminada? Bueno, pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos levantar un servidor en la nube, AWS, por ejemplo, facilita con configuraciones por defecto que rápidamente lo tengamos funcionando. Pero eso
también impactan negativamente en la seguridad de nuestra aplicación. Entonces es importante no quedarse con las configuraciones por defecto que por lo general tanto los proveedores de cloud o el fabricante de un determinado producto lo que busca es que su producto se empiece a usar rápidamente, pero Claro, esto no necesariamente quiere decir que se está usando de manera segura. Entonces es importante ahí aplicar nuestros controles y hardenizarla de alguna manera. claro, tal cual. Muy bien, muy bueno. ¿Alguna pregunta más? Creo que estamos. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo. La verdad que estuvo Muchísimas muy gracias. interesante. Me encantó. A mí particularmente me gustó muchísimo. Así que bueno, quédense porque esto sigue, ¿eh? Todavía Muchísimas hay más gracias. charlas.